Bien, a continuación vamos a ver otro tipo de etiquetas dentro de HTML. Esta vez vamos a ver lo que es la etiqueta table, que nos sirve para realizar una tabla, ¿sí? Entonces vamos a crear nuestro archivo, le damos clic derecho, New File, va a ser el archivo número 4.html y ahí vamos a realizar entonces nuestra tabla. Bien, entonces esto vamos a hacerlo de forma rápida. Bien, entonces para realizar una tabla utilizamos una etiqueta que se denomina table. Bien, entonces la etiqueta table es un tipo de objetos que nos muestra el resultado en filas y columnas. Una de las propiedades que podemos ir ya agregándole, voy a crear aquí primeramente un título, tablas en HTML. Entonces, como les decía, una de las propiedades que ya podemos agregarle a la tabla es el ancho que va a tener. Entonces le voy a agregar un style y el ancho vamos a decirle que va a ser un width de 100%. Vamos a grabar esto, le damos aquí un espacio y ahí vamos a escribir entonces los componentes de las tablas. Las tablas se componen de filas y columnas. Entonces vamos a hacerlo con la etiqueta tr. Vamos a hacer vamos a decir una sección de nuestra tabla. Entonces dentro del tr vamos a tener unos tds que van a ser las columnas. Entonces vamos a tener una columna que la vamos a denominar nombre. Voy a copiar esto así mismo, apellido y otra de edad. Las tablas son muy utilizadas en lo que es la programación de distintos tipos de formularios. Generalmente las tablas utilizamos para mostrar datos, para ver los datos que vienen de una base de datos. Entonces es por eso que es muy importante tener el conocimiento de cómo vamos a utilizar estas tablas. Entonces esto de aquí vendrían a ser las cabeceras. Yo podría hacer un select de una base de datos con estos tres parámetros y utilizo el as, utilizo un alias para las cabeceras, en donde esto vendría a ser en donde va a ir mis alias, ¿sí? Entonces en donde van a ir los datos con un while o con un for each voy a recorrer mi resultado de base de datos y eso se va a ir escribiendo en las siguientes columnas. Entonces para hacer una columna más voy a agregar un tr más aquí y estos serían entonces los resultados de esa esto sería entonces la cabecera y esto serían lo que va abajo serían los datos ya de esas cabeceras. Entonces otra vez utilizamos el t, perdón, aquí tuve un pequeño error, tiene que ser th. Entonces th vendría a ser la cabecera, ¿sí? Que sería table head o head, y abajo vamos a utilizar aquí en el tr, vamos a utilizar lo que es el td, que sí ya serían los valores o los datos que van a contener. Entonces nombre, vamos a agregar un nombre, luego tenemos un td, un apellido, y luego vamos a tener el siguiente que es la edad. Bien, luego de tener esos datos, lo siguiente que hacemos es podemos tener otros datos más, ¿sí? Podemos crear entonces otro tr más y dentro de ese tr agregamos otro td y ahí vendrían a ser otros datos, ¿sí? Vamos a agregar otro valor para tener de ejemplo. Bien, entonces esta sería básicamente la confección de una tabla en HTML con un
ancho del 100%. Entonces vamos a ver cómo se visualiza eso dentro de nuestro navegador. Entonces para eso vamos a abrir y vamos a ingresar hasta nuestra carpeta principal y vamos a ver el ejercicio número 4. Muy bien, ahí vemos que ya tenemos la tabla, y la tabla ocupa un 100% de todas las páginas, ¿sí? Entonces podemos quitarle esta propiedad para ver cómo queda, ¿sí? Vamos a ver que la tabla se va a ajustar a los datos que están aquí como nombre, apellido, edad, y a estos datos se va a ajustar el tamaño, ¿sí? Entonces se queda de esa forma, se queda un poco comprimido. Bien, entonces vamos a dejarlo así como está, vamos a dejarlo un 100%. Y lo siguiente que vamos a agregarle va a ser nuestra etiqueta meta para que reconozca el charset UTF-8, para que nos reconozcan los acentos, porque vimos que no está reconociendo. Muy bien, ahí ya estaría entonces nuestra tabla con sus respectivos datos. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo darle unos estilos a esta tabla, pero vamos a hacerlo dentro de nuestro archivo o dentro de nuestras etiquetas de head, ¿sí? Entonces vamos a agregar estilos a esta tabla. En eso vamos a agregarlo aquí dentro de estas etiquetas. Entonces ya vimos cómo se insertan estilos de forma implícita dentro de una etiqueta, que es de esta forma, y ahora vamos a ver cómo se insertan estilos pero desde algo externo, desde una etiqueta externa. Entonces la etiqueta que vamos a utilizar para hacer eso va a ser el style. Utilizamos el style y ahí adentro va a ir entonces nuestro código, en este caso CSS, para darle algunos estilos a nuestra tabla. Entonces aquí es el punto en donde nosotros tenemos que declarar las etiquetas que van a ser afectadas por este estilo, ¿sí? Entonces la etiqueta que se va a ver afectada va a ser el table, coma, también vamos a afectar el th, que vendría a ser la cabecera de la tabla, y también vamos a modificar las columnas o las columnas de datos de la tabla, ¿sí? Entonces declaramos ahí las etiquetas que vamos a manipular, por así decirlo, ¿sí? Van a ser el table, el hd, el td, y ahí adentro vamos a ingresar los valores. Entonces lo que le voy a agregar va a ser un border para que se pueda visualizar un contorno dentro de esa tabla, porque actualmente si vemos no tenía ni un borde. Entonces ahora le vamos a agregar un borde, vamos a agregarle un borde de un px y el tipo va a ser solid, ¿sí? Entonces va a ser un borde sólido, una línea continua, y va a ser, podemos agregarle también un color, le vamos a agregar el color red, por así decirlo, ¿sí? Entonces va a ser una tabla de color roja y toda la tabla va a ser rojo, y también la cabecera y los datos también, ¿sí? Entonces vamos a visualizar ya eso cómo se va quedando. Vamos a ver nuestra tabla, vamos a hacer F5 y ahí ya vemos efectivamente que toda la tabla tiene ese estilo, ¿sí? De color rojo que habíamos designado. Bien, otra de las cosas que podemos también agregar es lo siguiente. Bien, entonces lo que podemos hacer también es, vamos a fusionar las líneas que vemos que tienen como unas líneas dobles, ¿sí? Esto es porque yo le estoy pasando a todos estos elementos, a todas estas etiquetas, esta propiedad de border. Ahora le vamos a hacer que sea un border guión collapse, que sería collapse. Entonces ahí le damos collapse y vamos a ver el resultado de cómo quedó eso. Ahí sería entonces ya una tabla con una sola línea. Anteriormente veíamos que teníamos dos líneas, y con eso entonces le damos ese colapse. Lo que hace entonces es unir o fusionar las tablas. Bien, entonces luego de eso lo siguiente que hacemos es vamos a agregarle un padding. El padding sería
una distancia que es generalmente el ancho y el largo, ¿sí? Entonces vamos a agregarle un padding de 15 px, que sería de 15 píxeles, y vamos a ver cómo queda para entender qué es lo que hace un padding, ¿sí? Entonces esto sería el padding, sería la distancia entre esta etiqueta y la siguiente que le sigue, ¿sí? Entonces esto sería el padding. Sería entonces la distancia entre este y esta etiqueta, la misma cosa entre esta y esta etiqueta, porque vemos que todo el objeto es un table, pero tenemos aquí la etiqueta de cabecera y tenemos la etiqueta de los datos. Entonces el padding lo que hace es darme ese espaciado dentro de una tabla. Muy bien. Continuamos entonces. Muy bien, eso sería. Y ahora lo siguiente que podemos hacer también es darle estilos específicos ya a cada elemento que contiene nuestra tabla, ¿sí? Entonces podemos darle, por ejemplo, vamos a crear una tabla más y a esa tabla le vamos a hacer unas diferenciaciones para ir viendo cuáles son las otras opciones que tenemos de CSS para editar nuestra tabla. Entonces voy a copiar esta tabla así como está y voy a pegar más abajo. Entonces sería tabla en HTML, voy a copiar también este título que ya lo había copiado y le voy a dar tabla 2. Entonces, y a esta tabla 2 lo que voy a hacer es le voy a agregar un ID. Entonces nosotros vimos que podemos crear archivos CSS o códigos CSS, podemos utilizar dentro de HTML con la etiqueta style, y dentro de esa etiqueta style vamos nosotros metiendo todos las opciones o el estilo que queremos darle, vamos haciendo ya directamente llamándole a la etiqueta. Entonces podemos hacerlo también de otra forma. Otra de las formas de hacer es utilizando un ID o agregándole un ID, ¿verdad? ID o ID a la tabla. Entonces aquí le voy a borrar eso y le voy a poner la propiedad ID. A esa propiedad ID le voy a poner T1 o T2 se lo voy a poner, que sería eh, el ID de la tabla número 2. Entonces al ID de la tabla 2 lo que voy a hacer es le voy a agregar estilos personalizados, por así decirlo, ¿sí? Entonces voy a agregar aquí nuevamente otro style y a este style voy a llamarle no por la etiqueta, sino le voy a llamar por el ID. Entonces, a diferencia de llamar al objeto directamente por el nombre de etiqueta, lo que vamos a hacer, vamos a llamar por ID, pero la diferencia va a ser que vamos a utilizar esta almohadilla o este numeral para decirle a cuál es lo que le vamos a llamar. Entonces la que le vamos a llamar es al T2. Entonces lo que estoy diciendo ahora es manipular solamente las tablas T2, ¿sí? Y a esas tablas T2 vamos a darle las siguientes opciones. Abrimos ahí las llaves y le vamos a dar aquí un width de 100% también, que sería básicamente lo mismo que yo hice, pero anteriormente yo le di el width dentro de la tabla, ¿sí? Entonces hice un style implícito. Ahora estamos haciendo un style fuera de esa tabla, que en este caso utilizamos el número 2, que sería esto, ¿sí? Entonces le estamos dando estilo a eso. Entonces vamos a grabar esto y vamos a ver cómo va quedando. Ahí sería, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra tabla número 2 con el ancho de 100% también. Entonces si yo le quito ese 100%, vamos a sacarle esto, vamos a ver qué sucede. Guardar esto y se queda normal como está. Ya no toma esa propiedad 100% porque era algo que le había puesto a toda esa tabla, ¿sí? Entonces esa sería la otra forma de agregarle estilos a una tabla por afuera, vamos a decirle de alguna forma. Bien, y luego de eso lo siguiente que podemos hacer también es cambiarle el color, cambiarle el borde, ponerle un borde diferente, ¿sí? Entonces vamos a darle aquí un border
Vamos a utilizar de un px también, solid, y vamos a ponerle que sea blue. Entonces vamos a ver cómo queda ahí. Está tomando toda la propiedad del anterior. Entonces lo que vamos a hacer es darle un background para hacer algo un poco diferente, ¿sí? Entonces vamos a agregarle un background. El background sería el fondo. El background color tenemos que agregarle, y vamos a agregarle un background color de este color, por ejemplo. Vamos a ver ahí cómo queda, y ahí ya nos cambió totalmente, ¿sí? Es un poco chocante ese color, entonces vamos a utilizar uno más claro. Vamos a ver un ese, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos esa propiedad ahí dentro de esa tabla. Entonces con esto nosotros lo que estamos haciendo es darle la propiedad a todas las tablas, ¿sí? Y con esto exclusivamente a el ID número 2. También afecta la configuración a mi tabla número 2. ¿Por qué? Porque estoy dándole de forma general. Entonces todas las tablas que yo voy declarando en este documento van a tener sí o sí ya este formato. Entonces este sería un formato general para las tablas, y este sería ya un formato un poco más específico, ¿sí? Entonces esto va heredando. ¿Por qué? Porque yo le llamé a toda la etiqueta de esa forma y declaré que va a tener esta opción toda esa etiqueta. Bien, lo siguiente que podemos cambiar también es, vamos a agregar aquí otra etiqueta más. A ver, a la etiqueta exclusivamente a la TR, ¿sí? Que sería la etiqueta cabecera. Entonces a la etiqueta cabecera vamos a agregarle una almohadilla y vamos a decirle la etiqueta TR, perdón, la etiqueta T2 espacio TR, dos puntos, y ahí le voy a dar un NTH child, ¿sí? Y ahí le voy a agregar un event. Vamos a mirar lo que hace esto para comprender mejor. Entonces voy a agregarle un background, y ese background le vamos a dar que sea, por ejemplo, este color que está aquí. Bien, vamos a visualizar ahora. Vemos entonces que lo que está haciendo es la fila número 2, ¿sí? Esta sería la fila 1, la fila número 2 es la que está tocando, por así decirlo, ¿sí? Entonces le está cambiando el color de fondo, ¿sí? Que es la propiedad que yo le había dado ahí. Entonces eso es lo que hace este NTH Chill Event. También luego de eso tenemos otra que voy a copiar ya directamente esto, porque vamos a utilizar prácticamente la misma para nuestro siguiente ejemplo, que hasta aquí sería todo igual, lo único que cambia es aquí en OT, le vamos a agregar ahí. Entonces OT, y vamos a cambiarle el color aquí para que haya alguna diferencia notoria. Entonces ahí le vamos a agregar este color, cerramos con punto y coma. Vamos a agregar un color un poco menos fuerte ahí, y vamos a ver el resultado. Ahí estaría. Entonces lo que estamos haciendo es agregando un background diferente, ¿sí? Con el chill hot. Estas son todas propiedades de CSS que vamos a estar profundizando un poco más en los capítulos siguientes. Bien, entonces así como ya le cambiamos las propiedades de las cabeceras, ahora también vamos a cambiar las propiedades del head, ¿sí? Entonces para eso vamos a hacer un numeral T2, y lo que vamos a manipular va a ser el TH. Entonces al TH le vamos a cambiar el color, le vamos a poner un color por ejemplo este, y un background, vamos a agregarle un background, podemos agregarlo en hexadecimal para hacer la prueba de esta forma, en negro. Entonces ahí vamos a ver cómo queda. Debería cambiar la cabecera, efectivamente cambió la cabecera,
y el título de la cabecera se quedó en ese color verde, ¿sí? Entonces eso fue lo que hicimos con el TH. Específicamente tomamos el TH del ID2, que sería este, ¿sí? Y este TR es lo que le cambiamos con esta propiedad de color, sería el color del texto, y el background sería el color que tiene de fondo. Muy bien. Básicamente estas serían las opciones fundamentales de una tabla. Entonces esto sería la forma de declarar una tabla, y esto es darle un poco de estilos a la tabla. Podemos ver cómo se hacen los estilos dentro, implícitamente dentro de la tabla, y también vimos cómo podemos hacerlo fuera, ¿sí? Mediante la utilización del lenguaje CSS con la etiqueta style dentro de nuestro HTML.